agradecida por el recibimiento de la librería de Chango Libros, cómo nos miman, y también sobre todo por la invitación a hacer esta presentación, que es la nueva novela de Florencia Canales. Ya la conocen por sus obras previas, y para iniciar la charla te voy a consultar el puntapié, porque yo sé que vos dedicás mucho tiempo a la investigación y en esa investigación de los libros previos a veces van surgiendo ideas para el futuro que van quedando guardaditas y esperando su momento. ¿Cómo surgió la idea de La Cruzada y de nuestra autora tan especial, que ya vamos a saber más de ella? Buenas tardes y, como decía Karina, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí, y que tal vez esto sea, hablando de puntapiés iniciales, el puntapié inicial de una relación que mantengamos en el tiempo. No sé cuánto, ¿no? Pero ojalá sea eterno. En cuanto a esta novela, que es la última, que es La Cruzada, que es la historia de Catalina de Rauso, en principio, para quienes habrán leído algunas otras novelas mías, se habrán dado cuenta que aquí hay una gran diferencia, que es el tiempo, es el momento histórico elegido. En general, mis novelas anteriores todas transcurrieron en el siglo XIX y además eran más nuestras, en general, sobre el territorio rioplatense, porque de países en el siglo XIX todavía no podíamos hablar, y después algunas más montando, vamos a decir, mi caballo y dirigiéndome al norte, digamos Sudamérica completa. Pienso en Bastarda, en la novela de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, siempre en estos procesos independentistas que tenían que ver con nuestro continente. En este caso, yo me mudo de continente y me mudo de siglo, o sea, una atrevida, ¿no? Con ganas de viajar yo también. Esto no fue casual, o sí, o no lo sé. Yo ya no creo demasiado en las casualidades. Me parece que yo estoy, en general, cuando escribo un libro, estoy atenta a lo que me perfora desde otros flancos que tienen que ver por ahí con otro momento histórico, con otro personaje, con lo que sea. Estoy yo siempre con los ojos muy abiertos, y entonces el que busca encuentra, y yo ando buscando todo el tiempo. Entonces, bueno, yo estaba investigando para mi novela anterior, que es El Diablo, que es la historia de Bernardo de Monteagudo, un señor, vamos a decirle un tipo, porque lo queremos, un tipo que por ahí no había tenido tanta trascendencia generalizada, pero que fue un hombre importantísimo para el proceso independentista, no solamente el nuestro, sino el del continente todo. Como fue un hombre que había viajado y que se había movido por distintas regiones del continente, yo necesitaba, él había formado parte del ejército auxiliar de Juan José Castelli, estamos hablando después de la Revolución de Mayo. Aquí vamos a hablar de mucha historia y de muchos momentos, pero realmente tienen que ver, todo tiene que ver. Esto es después de la Revolución de Mayo, esto es en 1811, 1812, Juan José Castelli comanda el ejército auxiliar y empieza su derrotero hacia el norte. Bernardo de Monteagudo, que había nacido en Tucumán, que había estudiado en Chuquisaca y que en 1811 desembarca en Buenos Aires después de la Revolución de Mayo, bueno, con muchos bríos y muchas ganas de ser parte de este grupo de patriotas y de revolucionarios, forma parte de este contingente. Ese momento
del ejército auxiliar, con Juan José Castelli, con Bernardo de Monteagudo, había tenido mucha tela para cortar. Por supuesto yo tenía, como tenemos todos, muy a tiro, el proceso histórico y político y militar, digamos, del ejército auxiliar. Yo, como saben quienes me han leído, a mí me gusta también la otra parte, ¿no? Cuando por ahí se iban de fiesta, cuando por ahí intercambiaban una copita y algo más. Lo que no se lee cuando estudiamos la historia en el colegio. Exactamente, lo que no está en eso. Y bienvenido sea que no esté, porque la historiografía se ocupa de eso, pues quienes escribimos novela histórica nos interesa cómo llevaban adelante sus vidas estos hombres y estas mujeres tan relevantes, ¿no? Para la construcción de una nación, para que nosotros estemos aquí, para lo que sea. Eran humanos, al fin y al cabo, y también les gustaban, también tenían estas pasiones. Entonces, como este momento de estos muchachos en esta zona de Bolivia, Chuquisaca, Sucre, La Paz, todas estas zonas, se había escrito un poquito de que parece que habían sido un poquito revoltosos para empezar a hablar. Revoltosos no políticamente, sino humanamente, socialmente. Entonces, yo quería un poquito de color de Monteagudo. Miren todo lo que yo les tengo que contar para llegar a Catalina. Entonces, me hago de las tradiciones bolivianas. Ustedes saben que estos textos, las tradiciones como las peruanas, las de Ricardo Palma, tan famosas, que son textos donde hay diferentes entradas que muestran un poquito el color, las costumbres, anécdotas simpáticas, tal vez algunas un poco menos simpáticas. Me hago de las tradiciones bolivianas buscándolo tras las pistas de Monteagudo, ¿no? Entonces lo encuentro a Monteagudo en varias entradas. En una de estas entradas, en el primer párrafo, que iba a contar además una escena fascinante de Monteagudo disfrazado de cura, hablando de los disfraces. Ya vamos a llegar al disfraz de Catalina, ¿no? Disfrazado de cura, da misa, un hombre, un enajenado, Monteagudo, un ejemplo. ¿Escapando de algún marido? No escapando de algún marido, pero parece que esta era toda una región, ¿no?, de distintos pueblos donde los domingos se ofrecía misa. Parece que el cura, el verdadero, no llegaba y había que ofrecer misa. Y entonces Bernardo dijo, no se preocupen, se calzó una sotana, se calzó el disfraz, incluso dio una suerte de misa, entre comillas, en latín, un atrevido, y dice la frase célebre que se la adjudican a Castelli, pero la dice él, que la muerte es un sueño eterno. Esta la dice Monteagudo al final de la misa. Entonces, este párrafo que yo leo al principio, yo buscando amistades, posibles señoras de la sociedad boliviana, sucreña, digamos. Yo quería ver, como Monteagudo tenía fama de ser un mujeriego sin cuartel y sin prisa y sin pausa, quería, y además, bueno, siempre era convidado a las fiestas de la sociedad, digamos, era un muchacho apuesto y con una gran labia, un hombre que sabía cortejar. Yo quería saber a qué fiestas había ido y quiénes eran las damas de la sociedad boliviana. Entonces empiezo a leer y encuentro allí el nombre de doña Catalina de Rauso, la monja alférez, y entonces imagino, fíjense que me detuve, podría no haberme detenido porque nombres se tiraban a rolete en las tradiciones. Me detengo en este nombre pensando, ¿habrá sido amiga o habrá sido, no sé, una monja amistosa con mi querido Bernardo? Y googleo. Por supuesto, al googlear, nada que ver, ¿no?
porque era una monja, no era contemporánea de Monteagudo, porque nace en 1592 y por supuesto había estado en Chuquisaca, pero muchos años atrás. Entonces veo por arriba quién había sido esta monja que se había vestido de varón para salvar su vida, que se había escapado del convento a los 15 años, intentando quebrar su destino obligatorio para las muchachas vizcaínas, ¿no? En San Sebastián. Esto era parte del derrotero de las vidas de las mujeres, y que ella decide, leo por arriba porque no lo encuentro a Monteagudo ahí, de cualquier manera me hipnotizó, quedé hipnotizada por la historia por arriba de esta mujer, y dije, yo tengo ganas de escribir de esta mujer, porque me parece una guerrera desafiante, ¿no? Y me parecía interesante su vida de aventura. Llamo a mi editor, a Mariano Valerio, por teléfono, le quemo yo la cabeza contándole un poco lo que me había pasado. Es más, tan interpelado quedó mi editor que me dijo, basta con Bernardo, vamos con Catalina. Le dije, de ninguna manera yo he jurado mis votos, mi lealtad a Bernardo de Monteagudo hasta el final, yo no paro, voy a escribir esta novela y después vamos con Catalina, cómo no. Por supuesto, mientras yo escribía sobre Bernardo de Monteagudo, el siglo XIX y las guerras de la independencia y otras guerras, la batalla de Catalina de Rauso me envolvía. Entonces yo, buscaba, iba a dos manos. Por un lado, mis dos manos escribían sobre Bernardo de Monteagudo, pero también recopilaban información, datos, y iba armando ya mi propio camino hacia Catalina. Yo recuerdo la charla previa a la presentación de Bernardo, cuando nos ponemos de acuerdo en cómo hacer el plan de comunicación y demás. De algún modo, yo creo que ni siquiera te lo preguntamos, creo que vos solita dijiste, y ya estoy pensando en mi próximo proyecto, y no voy a contar más. Dice, pero es una monja que vino a América en el 1600 y no se sabe todo lo importante que fue su paso por América. Y ahí ya plantaste la semillita, era, Mariano lo sabía de antes, sí, pero el resto del equipo no. Y también lo sabían, digamos, los directivos de Planeta, porque yo, en general, digamos, mi intercambio con Planeta es cuando yo termino una novela, me preguntan si yo ya tengo pensado. Imagínense, yo ya tengo pensado, porque si yo no tengo pensado, me desespero, porque a mí mis personajes, mis investigaciones, mis novelas son como la sangre que me bombea, es la vida, ¿no? No tener algo que investigar y que escribir significa la muerte para mí. Me parece que estoy exagerando un poco, por supuesto, pero quienes tenemos la práctica y el gesto de la lectura, tenemos un costado salvado de la vida. Tenemos curiosidad, tenemos ganas de leer, encontramos en tal o cual libro o tal o cual novela ese compañero que nos acompañará durante tanto tiempo en ese viaje a otro siglo, a otro país, a otra realidad, a lo que sea, y tener ganas de seguir atrapados ahí, atrapadas ahí, es un gesto vitalista que no es secreto, digamos, pero casi como si pudiéramos ser casi como un culto, una secta, y que tenemos sí, el secreto de la vida eterna, porque de ese modo ampliamos la imaginación, la creatividad, nos escapamos, aunque sea un rato, de una realidad difícil. Bueno, tenemos esa, no sé si bendición, suerte,
o como queramos llamarlo, de poder tener la facilidad de me sumo a esa máquina, en este caso el tiempo, y nos llevará hacia fines del siglo XVI y además en otro continente, ¿no? Esto fue un doble desafío para mí, porque yo tenía que investigar, no de nuestro país, que yo tengo ahí ya en el siglo XIX mucho ganado, porque yo ya hay ciertos temas que ya lo tengo encima, ¿no? Pero aquí esto era la novedad. Entonces el desafío era doble, porque tenía que meterme en la corona española y tenía que meterme en el País Vasco, que dentro de la historia de la realeza española, de la corona española, estamos hablando de Felipe II, III y IV, durante esos reinados circula Catalina. El País Vasco es, yo diría, una región con sus propias leyes, ¿no? Que a mí me dejó de una pieza, me dejó sin aliento, y casi que tengo ganas de aprender vasco. Estoy loca porque es un idioma dificilísimo, pero bueno, fue una gran compañera a pesar de lo difícil que es Catalina de Raus, hoy lo que fue, pero fue una gran compañera en este viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una persona realmente diferente, interesante, inquietante y original, ¿no? Para ese momento histórico. Imprevisible. Totalmente imprevisible. Totalmente imprevisible. Por lo pronto, quienes no hayan leído la novela, no voy a contar tanto, pero bueno, algunas cositas voy a contar. Por lo pronto, está su libro, escribió sus memorias. Esto realmente es un disparate para una mujer nacida en 1592. Pensemos que Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra monja literaria, nuestra monja intelectual, aunque nació en México, es de fines del siglo XVII. Esta es un siglo antes. Entonces, que ella se haya atrevido a confeccionar la figura de autor, ¿no? Mujer, y que además, bueno, haya sido una mujer famosa, se convirtió en una celebridad en su tiempo. Esto también es realmente una locura. En nombre de su figura se escribieron obras de teatro, se escribieron libros, un poquito después, pero más o menos contemporáneos. Claro, ¿cómo no iba a ser así si estamos en los tiempos del siglo de oro español, el momento de gloria de la literatura española? Son los tiempos de Cervantes, del Quijote, las novelas de caballería, había una producción literaria, los poetas, Lope de Vega, había una producción literaria importantísima. Entonces, bueno, y además ella había tenido, claro, para ella fue una desventaja, por eso a los 15 años se escapa del convento. Quiero contarles que a los 4 años la internan en el monasterio, como a todas las niñas de aquellos tiempos, de una clase, ¿no es cierto? Ella era hija de un hidalgo caballero, una noble. Las mujeres iban al convento, salvo una, que era la que podía procrear, y los varones iban a la guerra. Digamos, las mujeres eran entregadas a Dios, los varones eran entregados al rey. Esta era el derrotero de los hombres y de las mujeres. Los hombres sí, y voy a sumar algo, no era solo un tema religioso espiritual el hecho de que las mujeres fueran al convento, sino que las familias acaudaladas que llevaban a sus hijas al convento también contribuían económicamente con los conventos, que a su vez eran parte de una estructura también política de la época. Exactamente, son los tiempos de la Inquisición, ¿no? Partamos de esa base. Y en 1600
1511-12 es la última quema de brujas de España, que es en el País Vasco, en las cuevas de Sagarramurdi. Son los tiempos de Catalina. Quiero decir, por supuesto que la religión, digamos, todo esto es una frágil frontera entre el mercado, había que poner plata para que tu niña fuera una niña decente y fuera entregada a Dios, porque había un patrono que era el dueño de los conventos, en este caso era además un importante secretario del rey, Juan Villaques, que era el patrono de varios conventos de varones y de mujeres, por supuesto separados, ¿no es cierto? Entonces había que recibir el diezmo y no la paga por la habitación, por el claustro de la niña. Entonces, que una hija se escapara del convento, quiero decir, no fue Catalina la única que se escapó, hubo muchas por ahí muchachas incluso que se escaparon. En general, cuando se escapaban del convento era en pos de un amor, se iban tras algún caballero, gentil caballero que hubiera seducido, o tal vez algunas eran casi como secuestradas del convento porque algún caballero deseaba casarse con ella. En el caso de Catalina es diferente, porque ella no se va detrás de un tipo, o ella se escapa porque, ¿no? Ella se escapa porque ella no quiere profesar como monja, se le acerca la fecha, ¿no?, de los votos, y ella quiere vivir una vida, otra. Vaya uno a saber cuál vida, porque prácticamente la única vida que había conocido era la de las cuatro paredes del convento, el claustro, porque además era clausura, ¿no? Ahí no había, ella tal vez hubiera tenido algún recuerdo de lo que era afuera, pero en el momento que ella mete la llave en el cerrojo y sale corriendo al bosque, prácticamente no conoce lo que, digamos, el territorio. Lo que sí sabe es que debe esconder su identidad, porque una mujer que se escapara del convento, una muchacha que se escapara del convento, debía ser castigada. Y castigada, vuelvo, les repito, es la Inquisición, ¿no? Son tiempos donde la tortura era, no voy a decir que una muchacha que se escapara del convento era una bruja, porque brujas había por otras prácticas, digamos, no porque hubiera, sino porque se las acusaba, aunque son fascinantes. Si a alguien le interesa la temática, porque a mí me interesa mucho, he leído, ¿no?, casi como la Cámara de las Torturas, cómo se llegaba a los interrogatorios y las cosas que las muchachas, vayan a saber por qué confesaban, ¿no? Las confesiones ante la Inquisición, ante los comisarios, son fascinantes. Después no se olviden que la Inquisición viaja en barco a América, porque aquí también, no en el Río de la Plata, pero sí en Perú y en México hubo, y además autos de fe, pero furiosos y brutales. Por supuesto, también tortura y quema en la hoguera. Estos fueron prácticas que no solamente fueron llevadas adelante en España, en Bélgica, en Inglaterra. No nos olvidemos, en el siglo XIX, las brujas de Salem, ¿no?, que Miller escribe esa fantástica obra de teatro basada en ese hecho, que no voy a decir que fue antes de ayer, pero al lado de esto, que era en 1600, bastante avanzado continuó. Podemos pensar si siguen existiendo las quemas en la hoguera simbólicas. Tal vez estas prácticas sigan existiendo. Igual nosotros nos vamos al siglo
nos vamos al 1600. Yo no sé por qué me fui por las ramas, porque esto es algo que hago. No, llegamos a la Inquisición, pero yo quería rebobinar un poquito a su época del convento, que vos te preguntabas que cómo se imaginó ese mundo externo que en realidad no tuvo tanto contacto, y hay una clave que es la biblioteca del convento. Es esa, porque yo pensaba, ¿no?, que lo comparto con ustedes y que pensemos un poco. El claustro era el hábitat de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces yo salto siglos y pensaba un poquito también en aquel ensayo maravilloso del siglo XX de Virginia Woolf, Un cuarto propio, ¿no?, que es una conferencia que le da a unas alumnas en la universidad esta fantástica escritora inglesa, un ícono del siglo XX, para mí la mejor escritora inglesa. Bueno, puedo pensar en Jane Austen también, pero expone ante un alumnado femenino sobre las posibilidades o no de las mujeres de tener su lugar para poder trabajar, digamos, esta imposibilidad. Estamos hablando de la década del 30 del siglo XX, imagínense, ¿no? Mucha agua circuló. Pero bueno, hablando de este cuarto propio como necesario para las mujeres para llevar adelante sus ideas, su trabajo, su imaginación o lo que fuere, pensaba que en el siglo XVII o en el 600, forzando un poquito, pensaba en el claustro propio, que para muchas mujeres, en todo caso, el claustro, estamos hablando de ese momento, era un lugar de salvación y de supervivencia, porque allí estaban en contacto con los libros, ¿no? Ustedes saben que la Iglesia siempre fue quien, hasta un momento, fue quien manejó el saber, el conocimiento. Allí estaban los libros, allí los curas, los monjes eran quienes ejercían este tráfico de saberes. En los conventos y en los monasterios de mujeres también había libros, y entonces ahí había el acceso. Claro, había algunas mujeres que seguramente tenían ese hambre de saber, en ese caso de Catalina, y algunas otras no. Sin embargo, el claustro era un lugar para muchas de protección, donde no estaban a tiro con los peligros. Seguramente también se había armado casi simbólicamente una narrativa, un discurso de el peligro está afuera, aquí somos cuidadas porque somos las novias de Dios, estamos siendo protegidas por el Todopoderoso. Bueno, muchas estaban muy tranquilas en este claustro propio. No fue el caso de Catalina, que toma la decisión un buen día de escapar. Sabe que para escapar, evidentemente, tenía esta capacidad de discernir, sabe que para escaparse debía cubrir sus formas de mujer, debía disfrazarse o vestir como un varón para pasar